La inflación que nos da el INDEC no siempre refleja la inflación del gasto que tenemos en nuestra familia. Entonces, ahí hay una fuerte diferencia y eso nos marca muchas veces esta diferencia entre lo que sentimos que sucede con la pobreza y lo que vemos en la estadística que dicen que sucede con la pobreza. Dicen la pobreza bajó. ¿Qué es lo que contrastan? Contrastan si se llega a cubrir la canasta básica total. La canasta básica de alimentos es un conjunto de 57 productos que, ponderados en determinadas cantidades, el INDEC dice que cubren los requerimientos energéticos mínimos de una familia. Bien. De 4 integrantes, 5 integrantes, según cuál se tome. Ahora, proyectado eso como un porcentaje que tienen el gasto en alimentos sobre los gastos totales de una familia, se llega, mediante una fórmula, a la canasta básica total. No es que la canasta básica total el INDEC la cuenta sumando el gasto en alimentos, el gasto en luz, el gasto en educación, sino que dice, bueno, si una familia, según la encuesta permanente de hogares, gasta el 40% de su ingreso en alimentos y alimentos me da 1.000.000, bueno, el otro le suma un 60% a eso y lleva a la canasta básica total, ¿no? Sí, se entiende. Entonces no hay un cómputo real de todos los gastos extraalimentarios que tiene una familia para llegar a esa canasta básica total, y esto también nos da muchas veces un desfasaje cuando hay tanto movimiento en la economía y cuando cambian tanto. Cada semana incluso tenés... Cambian todas las semanas, pero más allá de la inflación hay inflación muy distinta entre un rubro y otro. Nosotros teníamos, por ejemplo, que en el 2023 y 2024, hasta el primer semestre, la inflación en alimentos era la que empujaba la inflación general, era lo que más aumentaba los alimentos. Pasado ese primer inicio del 2024, lo que empezó a aumentar muy por encima incluso los alimentos y los demás rubros fue servicios públicos, sobre todo, con la regulación y combustibles, ¿no? Y transporte público. Sí, también. Entonces, eso aumentaba por encima de los alimentos y por encima del promedio de la inflación. Ahora, todo eso impacta de forma distinta también según el ingreso de cada familia. Entonces, este conjunto de situaciones que son por ahí muy técnicas, lo que marcan es que, por ejemplo, para la familia que en el mes de marzo, que nosotros nos dio una inflación en alimentos de casi 6 puntos porcentuales, gastó casi todo su ingreso en alimentarse, exclusivamente, porque tiene un ingreso muy bajo, entonces casi todo el ingreso lo gasta en comer. Su inflación fue del 6, no fue del 3,7 como dijo el INDEC, que fue para marzo, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a tener ciertas diferencias con lo que nos proponen o nos plantean que sucede con la pobreza, si sube, si baja, cuánto sube, cuánto baja. Y la otra situación, y yendo por ahí al tema concreto de la ocupación, desocupación, cómo viene impactando eso, hay varias cuestiones también que son fenómenos novedosos o al menos nuevos de los últimos 5 años o de la última década. Porque por un lado nos puede subir 1 punto o 2 puntos la desocupación en sí misma, ¿no? En Mar del Plata tenemos que para el cuarto trimestre, lo plantea el informe de Eugenia, tenemos una desocupación del 8,6 y la subocupación que creció está casi en 10 puntos, ¿no? Creo que es el 9,9. Ahora también tenemos una ocupación demandante de 11%, que es la gente que tiene un trabajo, pero está buscando otro porque no le alcanza. Esto está totalmente vinculado con el tema de la capacidad adquisitiva del ingreso. Entonces, en realidad, si uno suma desocupados, subocupados y ocupados demandantes, que pese a tener un trabajo buscan otro porque no les sirve por algún motivo el que tienen, estamos en que el 30% de la población marplatense tiene algún tipo de problema con su empleo. La población marplatense es económicamente activa, ¿no? Claro. Un 30% de esos trabajadores que no tienen hoy plena satisfacción respecto del trabajo que tienen para el cumplimiento de sus objetivos. Y que tiene que ver, esto está emparentado con un fenómeno que también es del último tiempo en la historia reciente de nuestro país, que tiene que ver con que hemos naturalizado un nuevo fenómeno que es el del trabajador pobre. Antiguamente la pobreza estaba asociada a aquel que era un desocupado, que no encontraba un puesto de trabajo en el que desarrollarse, y hoy tenemos muchísimos trabajadores, incluso trabajadores formales, trabajadores en blanco, que están por debajo de la línea de la pobreza.